de la sociología es para nosotros una forma de pensar la enseñanza, en este caso, de la didáctica de la sociología. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos... o sea, no es solamente, digamos, una especificación de la didáctica general. Esto es una vieja discusión, ¿sí? Las didácticas especiales son la particularización de una didáctica general o es otra cosa. Desde nuestra concepción es un campo disciplinar que se nutre de la sociología en sus elementos disciplinares y de la didáctica general. Por lo tanto, es otra cosa, es una construcción nueva. Y eso es lo que queremos explicar. ¿Cómo pensamos la enseñanza? En primer lugar, o sea, la enseñanza consideramos que es una actividad compleja. Compleja. ¿Por qué? Porque el primer punto para pensar la enseñanza es poder definir, cada uno de los docentes tienen que definir para qué enseñar sociología. ¿Y qué implica pensar para qué enseñar sociología? Y los invito a que ustedes empiecen a pensar en esto, en estos términos. ¿Para qué enseñan ustedes sociología? ¿Sí? En principio, implica la concepción ideológica del docente en relación al sentido social de la educación y de la escuela. ¿Sí? Es decir, ¿por qué tiene que estar sociología en la escuela media, por ejemplo? ¿Para qué enseñar sociología? ¿Qué es lo que justifica su incorporación en la currícula? Y eso indudablemente es una definición de una concepción que es muy personal. Insisto, este es el primer punto y empiecen a pensarlo. Además, si ustedes trabajan con parejas pedagógicas, ese es un elemento fundamental para acordar. En segundo lugar, tienen los objetivos de la política educativa que tener en cuenta porque ustedes van a enseñar dentro de un sistema educativo y finalmente los objetivos institucionales que hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes trabajan en una escuela confesional, indudablemente hay objetivos institucionales que ustedes acordarán, pero tendrán que respetarse y tendrán que enmarcarse dentro de esos objetivos institucionales. Entonces, el primer punto es el para qué enseñar sociología, porque el para qué enseñar sociología define qué enseñar de la sociología. Y acá hay dos elementos que tienen que considerar. Por un lado, la producción en el campo académico, lo que ustedes estuvieron estudiando en toda su carrera de la licenciatura, y también acá tenemos una concepción, paradigma de la sociología, lo que implica una reflexividad epistemológica. En una investigación que hemos hecho en el libro Pensar lo Social, la mayoría de los docentes dijeron que en realidad uno no enseña un paradigma, sino que hay, digamos, un paradigma que se nutre de distintas concepciones teóricas y que se va formando a partir de un pensamiento crítico sobre lo que es la sociología. Pero indudablemente hay un punto de referencia, más allá de las posiciones que cada docente tenga, es la producción en el campo académico. Entonces esto es lo primero que van a tener que hacer, ir a ver, les toca un tema, por ejemplo, derechos humanos, o les toca enseñar las relaciones en el mundo del trabajo. Bueno, van a tener que volver a las cátedras que correspondan, a la bibliografía que ustedes han estudiado, investigar cuáles son las nuevas teorías en este campo, es decir, tendrán que averiguar qué es lo que opina, qué es lo que produjo el campo académico respecto de ese tema particular que ustedes tengan que enseñar. Ahora, el que enseñar de la sociología implica, porque consideramos que la sociología no es una descripción, sino es una explicación, lo que implica trabajar con problemas o procesos de la realidad social.
que generalmente están dados por el currículum oficial, pero ojo, porque posiblemente el currículum oficial esté formulado en términos de tema, y ustedes van a tener que pensar en términos de problemas o procesos sociales. Pero además, y esto es muy importante, que generalmente se lo ignora, ustedes van a enseñar una teoría para interpretar la realidad social y una actitud de compromiso con los valores sociales. Es decir, a ver, no se trata, por ejemplo, de enseñar, si a ustedes les toca, por ejemplo, derechos del niño, ¿sí? Y ustedes van a trabajar con los derechos del niño, van a encontrar una problemática particular. Ahora, la idea también es ir construyendo una lógica de pensamiento o una teoría para analizar el tema de los derechos, si se cumplen o no se cumplen, cómo se fueron construyendo, si son un producto social, y que incluso tenga la particularidad de que esa teoría o explicación o interpretación sobre la realidad social pueda ser transferida a otras situaciones de la realidad social. Porque ustedes no van a enseñar una teoría y van a buscar, por ejemplo, tienen que enseñar Weber, y lo que buscan, esto es muy difícil en el nivel medio, ¿no? No les va a tocar Weber, o es difícil que les toque. Pero supónganse que ustedes que deciden enseñar algo de Weber, pero la idea es que el alumno, de lo que ustedes van a enseñar, ellos puedan hacer un aprendizaje que le permita construir una lógica de pensamiento para poder interpretar distintas situaciones de la realidad social, y particularmente situaciones que tienen que ver con su vida. Ese es el sentido de la enseñanza de la sociología en general, no que revitan a Weber, eso ya quedó, ya es una concepción perimida de lo que tienen que aprender. Eso se asimilaba más con, bueno, que tengan una cultura general. ¿Qué significaba que tengan una cultura? Que sepan el pensamiento de Weber o de Marx o de Durkheim, ¿sí? No, acá estamos pensando en la enseñanza de la sociología en general, de las ciencias sociales, como el aprendizaje, la construcción de una forma de interpretar la realidad social, que es lo que le va a permitir, que seguramente en esto acordamos todos, una mirada crítica, por ejemplo, sobre los medios de comunicación. Ahora, el qué enseñar de la sociología tiene un punto, un anclaje fundamental, que es a quién enseñar. Y ahí es importante reconocer, y eso es una de las primeras cosas que van a tener que indagar, cuáles son las características del sujeto que aprende, sus posibilidades cognitivas, sus ideas y conocimientos previos, su inserción socioeconómica, sus intereses. Seguramente habrán visto lo que es el aprendizaje significativo, por ejemplo, para que puedan ellos construir un aprendizaje significativo, para que ustedes puedan elaborar un proyecto didáctico acorde a sus posibilidades cognitivas. Ahora, esto es como los tres pilares, obviamente no son separaciones estancas, sino están interrelacionadas. Estos son tres pilares de cómo se piensa la enseñanza, porque a partir de definir el para qué enseñar de la sociología, el qué enseñar de la sociología y el a quién enseñar, ya están en condiciones de pensar en términos de cómo enseñar. Están en el espacio de la construcción metodológica. Entonces van a pensar cómo enseñar esa problemática o recorte de la realidad que ustedes deciden enseñar. Y sobre esta base, acá estamos en la construcción del proyecto didáctico, de la planificación o la programación, no importa el término, ¿sí? Pero le pedimos, seguramente ustedes no lo habrán visto así en didáctica, ojalá que sí, pero esto es algo importante que ustedes piensen estas tres cuestiones, porque estas tres pilares, el cómo, el qué y el para qué, especialmente el para qué, que es nuestro punto de partida, y si supiese hacer, pondría acá lucecitas de LED para que ustedes piensen en el para qué,
que define todo el resto de las dimensiones, a partir de esto, de pensar la enseñanza así, van a poder armar su proyecto didáctico. ¿Qué van a hacer? Lo primero son los objetivos. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué son los objetivos? Habilidades de pensamiento social que habilitan la interpretación de la realidad. ¿Sí? Son habilidades. No confundir con propósitos. Muchas veces confunden, los propósitos son del docente y justamente por eso sacamos los propósitos, no le vamos a pedir propósito, le vamos a pedir objetivo, ¿qué queremos que los alumnos aprendan? ¿Qué habilidades? El objetivo va a definir el recorte, el problema, o sea, el eje problemático. Nosotros vamos a trabajar, si bien es válido un eje temático, nosotros vamos a trabajar con ejes problemáticos. Y a partir de aquí se definen, se seleccionan y se organizan los contenidos, conceptos, habilidades o valores, y vamos a insistir en estas tres porque generalmente la mayoría pensamos solo en conceptos, en contenidos conceptuales, no es un concepto aislado, sino el contenido conceptual es una oración, digamos, una idea, pero hay que enseñar habilidades y valores relacionadas en este caso con la sociología, con la construcción metodológica de la sociología. Y a partir de haber definido los contenidos, podemos sí diseñar las actividades didácticas. Las actividades didácticas que comprenden la selección de recursos y la elaboración de consignas. Y finalmente, una vez que desarrollaron este proyecto didáctico, estos ítems dentro del proyecto didáctico, desarrollaron la enseñanza, van a poder pensar en actividades de evaluación en base a criterios, van a diseñar instrumentos en base a criterios o actividades de evaluación para saber qué aprendieron los alumnos, a qué apunta la evaluación. Tratar de analizar, recoger información sobre qué aprendieron los alumnos, ¿para qué? Para modificar prácticas futuras, tanto la de los estudiantes como los docentes, ¿sí? Porque eso va a implicar un análisis de la práctica que le va a permitir modificar prácticas futuras.